Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Me dice que se encuentran muy bien, Baruch Hashem, me alegra mucho. Vamos a retomar nuestro estudio el día de hoy, como todos los martes, Baruch Hashem. Y, y bueno, ya vamos a comenzar un momentico. Antes pues quería agradecerle pues nuevamente a los que hacen posible, primeramente a Hashem y a los que hacen posible toda esta reunión, esta difusión de Torah, que sea para mucha bendición de cada uno en sus vidas también. También compartirles que me siento muy contento, la verdad, es algo que gratificante, es muy gratificante ver cómo las personas comparten por interno también a veces sus comentarios, no del libro solamente, o sea, porque no solamente del libro, sino de cómo se han sentido que el contenido, que las reflexiones, que el trabajo que estamos haciendo aquí, pues les está ayudando a sentar muchas cosas en su vida, a estructurar muchas cosas en su vida. En verdad que me gratifica mucho, me siento me siento muy contento de verdad de haber puesto este granito de arena en esta vida, en la vida de cada uno de ustedes. También les comento que tuve algunas dudas en publicar el libro durante bastante tiempo. Mientras lo escribía, yo estaba escribiendo, pero decía, ¿será que lo publico? ¿Será que no? Tenía dudas y mis dudas consistían básicamente en que no había un contenido así para noajidas, que hablara específicamente como ese trabajo personal enfocado desde la Sefirot. Lo más parecido que hay, que habíamos estudiado también con alumnos míos, es el libro Kabbalah para las Naciones de Rabino Ginzburg. Es un libro muy, muy bueno para lo que es empezar a conocerse en la identidad noajida desde el alma, desde lo que verdaderamente somos. Y lo estudié con mis alumnos ya hace bastante tiempo. Y incluso como lo manifesté en la introducción de mi libro, entre más profundizo, entre más estudio sobre las leyes, me maravillo, la verdad me sorprendo todo lo que hay sobre las leyes nojidas. O sea, en verdad es algo que digamos, a mí no me corresponde en la vida práctica como judío, pero como judío sí me corresponde una responsabilidad de aprender, de también dar un mensaje también a las naciones, que es algo que el Rebbe siempre alentó muchísimo. Y bueno, la verdad es que como esto también, el, Noají- digamos, el movimiento Noají es algo también relativamente nuevo. Es algo que todavía falta mucho camino por recorrer, por avanzar dentro de lo que es las comunidades, los rabinos también, en cuanto a veces dictaminar y orientar a los noajidas, a los justos de las naciones, y sobre todo también algo que todavía falta, que ya se está viendo, Baruch Hashem, es bibliografía, o sea, libros enfocados a la identidad noajida, porque el noajida también, cuando llega pues a conocer sobre la Torá y el judaísmo, pues también digamos que se apega a la literatura judía, pero parte de ese proceso de crecimiento personal noajida es entender que mucho de lo que está en la literatura judía no aplica para la identidad najida, en verdad es así. Entonces, ese camino que, que, que se está dando de literatura enfocada a los justos de las naciones, eso apenas está comenzando. Entonces, es un tema que podía ser de pronto polémico, no para los najidas, sino de pronto cómo podían recibirlo dentro de la percepción judía algunas personas. Por eso también me comuniqué con Rabino Ariel Grossman, que tengo bastante comunicación con él, un rabino que respeto mucho también. Y me consideré, la verdad, muy pequeño para hacer una aplicación así. Le pedí, por favor, una carta, e incluso me hizo el prólogo y bueno, así se dio la publicación. Pero hoy día que ya la publicación está hecha y que escucho los comentarios de las personas y que incluso a raíz de estas reuniones, algunos han pedido como una reunión conmigo y una orientación en situaciones de sus vidas, me hace ver que definitivamente muy, muy agradecido con Hashem por haber permitido que esto se diera y también pues compartir con ustedes esa literatura, ese texto y ver cómo en verdad siento, escuchando lo que me dicen, cómo está impactando en la vida de las personas. Primeramente le doy gracias a Hashem por eso y me siento muy, muy contento, la verdad, muy contento de escuchar todo eso. Entonces, hoy vamos a continuar con algo que se necesita muchísimo, que es
Bueno, el equilibrio, pero también, además de eso, la constancia, la perseverancia, que es el siguiente día. Estamos en el día número 10, quedamos la vez pasada, el día número 10 que tiene que ver con la armonía. Tiferet es esa cualidad de verdad o armonía o belleza que precisamente armoniza de manera muy bella, por eso la cualidad de belleza. Estos dos polos, lo que es la disciplina y el amor, que se necesitan los dos. Son dos condimentos muy importantes en nuestra vida. Entonces, en ese orden de ideas tenemos aquí, también recuerdo nuevamente la modalidad de la clase, pues quien pueda abrir sus cámaras también, pues le agradezco. Y también si tienen alguna pregunta en el transcurso de la clase, pueden levantar sus manos. Yo les doy el espacio para participar, porque de pronto si dejamos al final, puede ser que no, a veces quedan preguntas o no da el tiempo. Entonces, quien vaya teniendo una pregunta puede levantar su mano, o puede escribir por el chat también si quiere. Yo voy leyendo después el chat. Bien, con el día número 10 que en este conteo del Homer, o podríamos llamarle estas reflexiones personales, en esta introspección en aras del crecimiento, tenemos eso que decía que es la armonía, la belleza o la verdad. Y como dice aquí, como ya sabemos, Tiferet, vamos a encontrar a veces similitud en algunas cosas que mencionamos con otros días, porque obviamente en todos los días del conteo del hombre están eh, permeando todas las sefirot. Por eso vamos a encontrar que algunas cosas se parecen un poquito, pero no necesariamente son iguales. En verdad, cada día tiene su propia reflexión y su propio enfoque, a pesar de estar matizado a veces con otras cualidades. Por ejemplo, aquí, como ya sabemos que Tiferet armoniza los polos opuestos, que son Gesed y Geburah, o bondad y rigor o disciplina. Cuando estos se armonizan, la verdad se hace manifiesta. De la misma forma, ¿qué verdad? Por ejemplo, eso. Primero, aquí. Cuando se armoniza la disciplina y el amor, la verdad se hace manifiesta. Entonces, ¿qué verdad es? Pues hay muchas, entre comillas, muchas verdades, pero en este caso estamos hablando de la verdad interna, o sea, lo que yo soy verdaderamente, que obviamente está conectado con la verdad absoluta que es Hashem, Akadosh Baruj Hu. Ya, entonces, por eso decía que hay varias verdades, dije al principio, pero me refiero que hay una sola verdad, la verdad absoluta es Hashem, pero nosotros somos también creación de Él y tenemos una verdad interna que es nuestra alma, y precisamente a veces incluso desconocemos ese potencial, desconocemos lo que somos. Por eso cuando equilibramos la disciplina y la bondad, eh, la verdad se hace manifiesta. ¿Qué verdad? Pues lo que hay dentro de mí. O sea, lo que yo soy, mis cualidades, mi potencial se empieza a hacer manifiesto. De la misma forma, armonizar mi disciplina permite que salga a flote lo mejor de mí, mi verdad interior, que está en sintonía con la verdad única que es Dios. Cuando me disciplino en aras de conseguir la verdad, no seré capaz de mentirme a mí mismo en los asuntos que están mal. Esto es importantísimo en lo que el crecimiento personal respecta, o sea, respecto al crecimiento personal. ¿Por qué? Porque no hay peor cosa que mentirse a uno mismo. O sea, hay cosas que otros ven de uno y que de pronto le pueden ayudar a hacer la observación, el consejo, etcétera. Pero esto, cuando uno, digamos, identifica esas cosas que necesita cambiar y se pasa la página, digamos, la ignora o se miente a sí mismo, eso es lo peor, digamos. Entonces, cuando yo mismo me disciplino, cuando yo entiendo que tengo un compromiso conmigo, cuando yo entiendo que debo tener una disciplina conmigo, entonces no soy capaz de mentirme a mí mismo y acepto los asuntos que están mal, y empezaría a reflexionar cómo tratar de corregir estas cosas. Por otro lado, hay armonía en mi disciplina. eh, hay armonía en mi disciplina, puedo ver las cosas buenas del otro y no solo enfocarme en lo malo, como ya hemos visto. De esta forma, cuando disciplino a mis hijos de una manera bella, en caso, como dije ya, lo enfoco siempre a hijos, pareja y también crecimiento personal. Entonces, cuando disciplino a mis hijos de una manera bella y armonizada, podré ver sus capacidades únicas que tal vez ellos mismos no han visto.
y podré ver algunos detalles que deben refinarse y mi disciplina hará surgir en ellos sus talentos y la capacidad de hacerse también responsables y dueños de su propio proceso de crecimiento y refinamiento del carácter. Esto es importantísimo. O sea, eh, si queremos, digamos, levantar, criar personas con buena autoestima y personas con potenciales bastante desarrollados, hay que trabajar en esta parte, digamos, en disciplinarlos con equilibrio, un equilibrio que precisamente que permita que esa disciplina no les afecte, no les limite, sino todo lo contrario, que haga surgir, que haga nacer en ellos todas esas semillas que están allí con las que Hashem nos hizo nacer. Todos venimos con talentos y capacidades, incluso obviamente cosas que refinar, pero cuando se armoniza esa disciplina con amor eh, y, y entonces podemos hacer que de ellos surjan y sean ellos mismos capaces de ver esas cosas buenas que tienen y lleguen a ser, como dice aquí, responsables de su propio proceso de crecimiento y refinamiento del carácter. Esto es lo que esperamos. Al final de cuentas, no vamos a estar para siempre con nuestros hijos, y a pesar de que ya estén adultos, de cierta forma nosotros eh, no podemos ya, digamos, hacer mucho más que consejos cuando ya están grandes. Entonces, pero si desde el principio se empieza a hacer esto de manera adecuada, va a hacer que precisamente ellos puedan ser adultos que puedan trabajar y seguir trabajando en ese trabajo personal. De igual forma, con la pareja que hemos escogido para nuestras vidas, podemos ver más allá de las cualidades con las que cada quien lucha, amamos, eh, y nuestra disciplina, entre comillas, expresada en el otro es armonizada y las cosas se dirán con cariño en aras del ser amado, porque logramos ver lo valioso en cada ser humano. O sea, a veces en lo que es el tema pareja, es la molestia la que a veces hace surgir, o más bien, una mala cualidad o algo que no, que esa persona que está con nosotros le está expresando de una manera que nos molesta, nos incomoda, es lo que nos lleva precisamente a identificar esos, entre comillas, defectos, llamémoslo malas cualidades. Entonces, pero cuando se armoniza, es decir, uno no las dice simplemente por decirlas o por ofender o por golpear, sino que se toma su tiempo y espera el momento adecuado también. E incluso va haciendo que la otra persona poco a poco influye, digamos, en que sea un buen recipiente para estas cosas. Entonces, esto es precisamente disciplinarse en la pareja, o sea, ayudar o yo trabajar de acuerdo a ese ser querido que está conmigo, entender cómo es su recipiente dentro de lo que yo puedo entender, decir recipiente es una palabra muy repetida en Hasidut, que es como yo entiendo su forma de ser y cómo yo puedo disciplinarme en hacer que lo que yo diga sea recibido de una mejor forma. Entonces, eso también es armonía. Es lograr ese equilibrio y esa perfección en ese punto. Y en lo que tiene que ver con mi relación con Dios, con Hashem, mi verdad en la disciplina es cuando reconozco mi lugar y trabajo en construirme y mejorar en esta senda que Hashem ha determinado para mí. O sea, cuando reconozco mi lugar, no estamos hablando de conformismo, estamos hablando de lo contrario, de grandeza. O sea, reconocemos lo que somos, inclusive incluyendo las cosas que hay que refinar, pero también trabajo en avanzar y mejorar en esa senda que Él ha determinado para mí. Hay una senda que todos tenemos como seres humanos. Lo mínimo es el refinamiento personal, pero también obviamente tenemos, dentro de lo que llamamos identidades espirituales, tenemos lo que son leyes, y aún en esas leyes que tenemos que cumplir, a veces tenemos que refinarnos. ¿Qué significa eso? Que debemos buscar la mejor forma de cumplirlas, ya hacerlo de la mejor forma. Las reflexiones del día aquí son cortas. Dice, me cuesta ver las cosas buenas en los demás. Entonces, la armonía en la disciplina comienza por reconocer las virtudes ajenas. Si solo ves los defectos de los demás, tu visión se vuelve parcial e injusta. Pregúntate, ¿estoy haciendo un esfuerzo por encontrar lo bueno en cada persona? Ver lo positivo no implica ignorar los errores, sino equilibrar la mirada con compasión y objetividad. Entonces, ya esto lo hemos mencionado también. Como dije, hay textos que se parecen, pero tiene que ver que están relacionados con Sefirot, que también en algún momento ya hemos mencionado atrás.
Entonces, en pocas palabras, desarrollar un sesgo de positividad, y este libro también lo he recomendado, está en la página de Jabat, entonces puede ayudar a este punto, al tema de, no es que desconozcamos los puntos ciegos, no es que desconozcamos los puntos negativos de una situación o de una persona, sino que empezamos a verlos de una forma diferente. Eso es lo que se llama sesgo de positividad. Otro ejercicio que podemos hacer es preguntarnos, ¿puedo ver los talentos de mis hijos y trato de potenciarlos? Yo creo que este es un trabajo que debemos tomar muy en serio. En lo que es la educación de los hijos, muchas veces tenemos la idea de que educar es como simplemente llenarlos de información, enseñarles de pronto matemáticas, enseñarles todo lo que en la escuela enseñan. Ya hemos dicho que eso no es educación, el Rebe también lo menciona en su libro Así una vida plena de sentido. Eso no es educación, eso es, o sea, verdadera educación no es. Digamos que sí es educación en lo que respecta a enseñarles un oficio, algo con lo que ellos puedan conseguir su sustento con la ayuda de Hashem. Eso es importante, sí, pero el crecimiento personal o ver los talentos de mis hijos, eso va en lo que es la verdadera educación, que consiste en enseñarles a ser más que a saber, enseñarles a ser buenas personas. La verdadera educación no es enseñarles conocimiento, sino enseñarles a ser. Y ese enseñar a ser demanda una tremenda, digamos, fuerza de parte de uno, porque enseñar lo que tiene que hacer el niño o enseñarle un conocimiento es algo, entre comillas, fácil, pero enseñarles a hacer implica que tú también te involucres, ¿ya? O sea, tú no puedes decirle que él sea de tal o cual forma, pero te ve a ti haciendo de tal o cual otra forma. ¿Ya? Entonces implica, y los niños preguntan, ya, si se atreven a preguntar, pues si tienen esa libertad, algunos han suprimido lastimosamente esa manera de preguntar a veces por temor a los padres, etcétera, que dijimos que también eso es un exceso de rigor, como lo vimos en Geburah de Geburah. Pero enseñar a ser a alguien implica que tú seas ejemplo, implica que tú también estés esforzándote en trabajar, implica que tú desarrolles empatía por el otro porque tú también estás en esas luchas por ser mejor. Obviamente tenemos una ventaja de pronto con los niños porque ellos están apenas descubriendo el mundo y tienen muy poca, digamos, madurez para entender muchas cosas, pero tienen algo que nosotros no tenemos, como ya lo estudiamos en otro libro, y es la fuerza, la energía. Para el niño, en verdad, o para los jóvenes, el mundo es pequeño, ¿ya? Entonces, esta parte acá de enfocarme yo en lo que es esa educación implica tomarme en serio la labor de crianza de los hijos como si fuera ese pequeño experimento, es decir, como si fuera estoy observando cómo hace, cómo se comporta, cómo asume de pronto una frustración, cómo asume de pronto una alegría, en qué cosas de pronto veo que no está asumiendo de la mejor forma. Entonces uno se vuelve como ese científico y ellos son como ese, entre comillas, conejillo de Indias que uno está observando y que uno tiene que ir aprendiendo a conocer también su personalidad. Ya, obviamente la personalidad de ellos cuando están pequeñitos se está desarrollando y por eso es que nosotros ahí donde podemos actuar cuando vemos que algo se está saliendo de lo normal o algo de pronto no es la mejor forma de asumir las cosas, entonces le vamos moldeando, ¿ok? Pero sin duda no le vamos a poder moldear si no me enfoco en conocerlos. Por eso dice aquí, puedo ver los talentos de mis hijos y trato de potenciarlos. O sea, solamente tienes hijos y ya, dice, le doy lo necesario, no le falta nada. O en verdad te tomas el tiempo de observarlos, de analizarlos, de conocerlos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada niño tiene dones únicos que esperan ser descubiertos y desarrollados. ¿Ya? Esperan ser descubiertos y desarrollados. Ese es el tema. A veces cuando nos tomamos este punto de reflexionar, de analizar, no nos vamos a aligerar a veces en ciertos comportamientos que tengan, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, yo fui un niño, de pronto no muy inquieto en cuanto que saltaba por aquí o algo así, no. Pero yo era a mí se me decían, siéntese, yo me sentaba quietecito, yo no me, era esa parte, me enseñaron así, pero sí tenía algo.
Y es que si me regalaban cosas, o sea, juguetes, sobre todo estos que tenían mecanismos, baterías y estas cosas, yo los desarmaba. Mis papás veían eso como que no valoraba el regalo, ya no los valoraba. Ya, y a veces me regañaron por eso, y a veces por un tiempo a veces me castigaban, no me regalaban nada para que yo cuidara las cosas. Pero hoy que yo soy adulto y que conozco y que he aprendido a conocer toda esta parte de la Torá, entiendo que en verdad eso, incluso mis papás no me reprimieron eso, Baruch Hashem, pero de pronto hay personas que vienen y de pronto son duros con los niños por este tipo de comportamientos, que al parecer no son buenos porque dañan las cosas, pero resulta que esos niños, y lo digo por mí también, no nos conformamos con lo simple, queremos buscar algo más, queremos indagar cómo funciona esto. Yo los destapaba era para ver cómo funcionaban. Ya. Incluso que después no lo podía usar. Pero yo los abría y era feliz viendo los mecanismos. Eh, y después, curiosamente, mis papás de pronto ya, ahora sí yo pienso de otra forma, en el sentido de que al principio me cuestionaban eso, me decían que dañaba las cosas, tal. Pero cuando yo fui creciendo, hoy día miro hacia atrás y digo, ¿cómo mis papás me permitieron hacer esto? Yo en verdad me costaría dejar. Yo a veces venía y abría las cosas, ya entonces eran de pronto acá los ventiladores para mirar y terminar arreglando ventiladores. Después también habría la televisión, que no es como la de ahora, que era en una caja grande, y también los radios, y después empecé a soldar, y después, o sea, yo era descubriendo y después empecé a reparar cosas, y después algunos vecinos ahí cercanos me llevaban cosas para que yo reparara. Entonces, ¿qué pasó allí? Yo digo, mis papás, ¿cómo me dejaron? Me dejaban incluso abrir el televisor, aunque seguía funcionando, pero me dejaban curiosear allí y ver todo. Yo decía, ¿cómo? O sea, valoro eso, en verdad, porque no, me pregunto si yo lo permitiría, ver de que de pronto los hijos estén abriendo cosas y en verdad es algo que uno tiene que pensar. Ahora, uno tiene que mirar todo eso que el niño está manifestando. Los niños, y no lo digo yo, en verdad lo he estudiado también, los niños que somos así, como lo que estoy diciendo, en verdad no nos conformamos con lo simple. O sea, siempre indagamos más allá, no nos conformamos con una respuesta simple o con lo básico, sino que queremos profundidad, queremos saber más allá. Además, les digo más, eso tiene que ver con la fecha de nacimiento ya con la fecha de nacimiento también, de acuerdo a la literatura judía, no a la fecha de nacimiento de lo que se enseña por ahí, que astrología y estas cosas, pero sí es verdad que existe toda una enseñanza sobre esto también en la Torá, sobre los signos, la tribu del mes en que uno nació, qué significa el día que uno nació, no para ver el destino de la persona o su futuro, sino para identificar qué tipo más o menos de personalidad trajimos al mundo. Y esto es toda una enseñanza también bastante interesante, ¿ya? Y yo nací un día domingo, todo ese tiempo también eso me he puesto a indagar, ya, a indagar qué día nací, y en verdad encuentro mucha equivalencia con lo que dicen los sabios de lo que respecta a mi día de nacimiento, a mi elemento también, porque hay elementos, agua, fuego, aire, tierra, y eso explica mucho de cómo era yo como pequeño, ¿ya? Entonces, cuando uno se prepara, cuando uno se toma el tiempo, o por lo menos se mentaliza, de que esto implica conocer al otro, entonces se va a tomar el tiempo necesario para conocer. A veces con los niños lo vamos a hacer más fácil porque son nuestros hijos, los queremos, les tenemos paciencia, pero de pronto no va a ser tan fácil con el esposo o la esposa. Ya ahí se pierde más rápido la paciencia a veces. Y es pero todo implica en conocer. Por eso dice aquí, cada niño tiene dones únicos que esperan ser descubiertos y desarrollados. Difere en la disciplina, o sea, la sefirá de este día implica corregir con el objetivo de fortalecer, no de humillar o, eh, sí, precisamente destruir. Pregúntate, ¿estoy ayudando a mis hijos a ver sus fortalezas? ¿Mm? ¿Valido sus logros y los motivo a seguir creciendo? La verdadera disciplina inspira y no desalienta. ¿Ya? Eso es importante, el sentido del logro. Enseñarles, pregúntense, por ejemplo, ¿qué tan seguido le han dicho a sus hijos?
me siento orgulloso de ti. Esas palabras tienen un efecto tremendo. O sea, en verdad, es algo que a uno le fortalece mucho. Entonces, estoy ayudando a mis hijos a ver sus fortalezas, variando sus logros. Solamente estamos diciéndole que tiene que hacer, pero cuando lo hace bien no le decimos nada, no le decimos ni felicitaciones, qué bien lo hiciste. Entonces, ahí estás, tienes que armonizar esa disciplina con algo de gesed, amor, ¿ya? Y sobre todo el estímulo que le ayuda a ellos también a equilibrar sus cualidades. Eh, por eso dice aquí, la verdadera disciplina inspira, no desalienta. Me cuesta entender que todo viene de Hashem cuando enfrento dificultades. Esto todo el mundo lo dice. Todas las personas que tienen una conciencia monoteísta, también los que somos monoteístas, sea judío o no judío, todos decimos, todo viene de Hashem. Al Kol min Hashamay, todo viene del cielo. ¿Ya? Sí, pero aquí no habla de saberlo. Aquí habla de entenderlo. ¿Lo comprendes? ¿Lo asimilas? Porque la persona dice siempre, y más se ha puesto de moda también la frase de Nahum Ish Gansu, Gansu le toma, todo es para bien. Escuché personas metiéndose por caminos que no tienen que meterse, equivocándose y estrellándose y diciendo, todo es para bien. No, o sea, la pregunta también que debes hacerte es si estás actuando bien. O sea, no es que las cosas pasen simplemente porque tienen que pasar, sino entendiendo también cuál es tu responsabilidad. O, por ejemplo, como dice aquí, entendiendo que Hashem, que todo viene de Hashem cuando enfrento dificultades. Ese es el punto. O sea, es una teoría que todos conocen. Todo el Gansul Tová, todo es para bien, o todo viene de Hashem. Y todo, absolutamente todo viene de Hashem. Ok, lo repetimos. La pregunta es, ¿lo entiendes? ¿Lo comprendes? Sobre todo en esos momentos de dificultades donde no te estás sintiendo bien. En momentos de desafío, como dice aquí. En momentos de desafío es fácil perder de vista la presencia de Dios, pero la fe nos enseña que incluso las pruebas tienen un propósito. Tiferet de Geburah implica aceptar que la disciplina también es una expresión de amor y guía. O sea, incluso entender la verdad en la disciplina, que eso es lo que significa Tiferet de Geburah, es entender que aunque de pronto no logre dimensionar todo, esto que me está pasando, tengo que vivirlo. Es algo que Hashem está dirigiendo. ¿Ya? Hashem no, digamos, violenta lo que es el libre albedrío de nosotros. También nos podemos equivocar. Pero sí o sí, Hashem nos va a poner en situaciones que necesitamos vivir precisamente, y es ahí donde tenemos que eh, preguntarnos cómo puedo encontrar crecimiento y aprendizaje en esta situación. Es decir, es algo que me está pasando, es algo que viene dirigido del cielo, es algo que tiene una verdad en eso que estoy viendo en la disciplina. La pregunta es, ¿qué verdad es? Trata de descubrirlo dentro de lo que es razonamiento lógico. Porque desde que se fue la profecía, desde que no tenemos profecía, precisamente tenemos que apelar muchísimo al el razonamiento lógico, obviamente basado también en las enseñanzas de la Torá. No es buscar mensajes divinos o señales divinas o cosas así, sino razonar, buscar dentro de la lógica lo que estás haciendo. Hay personas que los he escuchado, me han contado que están buscando pareja y dice Hashem, si tal persona es para mí, dame una señal. ¿Ya? Y piden así cosas. Y se dan estas cosas y de hecho está prohibido esto en la halajá, el tratado de Pesajim prohíbe este tipo de cosas, de pedirle unos señales a Hashem. ¿Y por qué lo prohíbe? Dice porque precisamente el Yetzer Hará, el mal del mundo, se aprovecha de estas cosas para confundir. ¿Ya? Entonces no siempre las señales que tú pides van a venir como una respuesta del creador. Por eso está prohibido pedir este tipo de señales. Simplemente tenemos que utilizar la lógica. Por eso aquí, ¿cómo puedo encontrar crecimiento y aprendizaje en esta situación? O sea, ¿cómo con mi inteligencia y con mi estudio, con todo esto que estamos estudiando, puedo yo encontrar entonces una enseñanza en esto que me está pasando y que es un desafío para mí? Otra, me cuesta aceptar cuando los rabinos enseñan qué cosas el Najida no debe hacer. Esto es algo también que le pasa a muchos Najidas cuando están sobre todo comenzando, que quieren hacer Shabbat, que quieren hacer varias cosas.
y incluso dicen que los rabinos les están limitando porque no quieren que sean judíos, que etcétera. O sea, en verdad solamente están hablando, están mostrando lo que sienten. Porque en verdad si quiere ser judío, pues puede convertirse a ser judío. Entonces acá, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? Tiferet de Geburá. O sea, la belleza o la verdad en la disciplina. Hashem nos puso leyes. Él nos dio leyes a los judíos y nos dio leyes a los no judíos. O sea, nos puso un camino por el que disciplinarnos. También nos dio libre albedrío. ¿Seguimos esa enseñanza o no seguimos esa enseñanza? Pero dentro de lo que es estas leyes y esta disciplina, él también ordenó en la Torá seguir lo que digan los líderes de Israel. Así nos ha dicho, no te desviarás de lo que digan ellos ni a la derecha ni a la izquierda. Ellos tienen la autoridad de dictaminar y la autoridad de poner leyes también para salvaguardar la Torá o para evitar que la persona llegue al pecado. Y dentro de eso tenemos entonces lo que son leyes rabínicas, pero no se la están inventando, no lo están haciendo sin el respaldo de Hashem. Incluso según la Kabbalah, quien transgrede una prohibición de los sabios está pecando doblemente. Dice, ¿por qué? Porque está pecando al hacer lo que los sabios dijeron que no se hiciera y está pecando al desobedecer a la Torah que dijo que hiciera lo que los sabios dijeran. Entonces, quien transgrede un precepto de los sabios está transgrediendo doblemente. Entonces, por ejemplo, acá dice, me cuesta aceptar cuando el rabino enseña qué cosas el Najida no debe hacer. Y si aceptar las enseñanzas espirituales puede ser un desafío, especialmente cuando entra en conflicto con deseos personales. Ojo eso. O sea, una cosa es lo que tú estás deseando, otra cosa es lo que dice la halajá. ¿Ya? Entonces ahí es un desafío. Yo quiero, pero es que yo quiero, yo lo siento en mi corazón. Ok, es un deseo, un sentimiento, pero ¿qué dice la ley? ¿Ya? No se debe. Entonces, la armonía en la disciplina implica reconocer que las guías espirituales buscan nuestro bienestar. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a reflexionar y aprender antes de rechazar una enseñanza? La humildad te abre una comprensión más profunda. Y por último, tenemos, sabes decir con cariño aquellas cosas con las que tú no estás de acuerdo a tu ser querido. Dice, la verdad no necesita ser dura para ser efectiva. Expresar una opinión con cariño y respeto genera apertura en lugar de confrontación. Pregúntate, ¿estoy priorizando la conexión emocional sobre la necesidad de tener la razón? La disciplina armoniosa se comunica desde el deseo de construir, no de derribar, como ya dijimos. La disciplina verdadera construye, eleva y no humilla. Y tenemos aquí, por último, dice, te sabes medir y controlar haciendo uso de la verdad para no afligir a otros. Hay gente que en aras de la verdad golpean, dañan, hieren. Dice, es que es la verdad. Es que yo se lo tengo que decir. Ya, es que lo tiene que saber. Ya, sí, la verdad también necesita ser disciplinada, que es lo que estamos hablando, Tiferet de Geburá. ¿Ya? Entonces, pregúntate si en aras de la verdad estás destruyendo, de hecho, sabemos, por ejemplo, en temas de la Shonara, hay verdades que incluso pueden ser consideradas la Shonara, como ustedes han de pronto estudiado. O, o también hay verdades que si no se dicen, al no decirlas, puede ser que la persona está pecando por la Shonara, por lengua mala. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es? ¿Digo o no lo digo? Va a depender. Y para poder saber qué se hace, necesitas equilibrar. Y para poder equilibrar cómo actuar, necesitas información. Y esa información, por lo menos en este libro, es el objetivo, que la persona se lleve a la reflexión y pueda actuar de la mejor forma. Entonces, la verdad, que es esta Sefirá Tiferet, vamos a ver cómo se relaciona con la disciplina. Dice, la verdad es una herramienta poderosa, pero mal usada puede herir. Tiferet nos enseña a medir nuestras palabras y considerar el impacto que tendrán. Ya, es bueno que la persona se tome, o sea, aquellos que son impulsivos es una cualidad, digamos, sin refinar. O sea, van a la acción sin haber pensado bien las cosas. Eso es ser impulsivo. Entonces, ¿dónde tiene que empezar la persona a trabajar?
precisamente tiene que trabajar en la cualidad de Tiferet, que tenemos toda una semana de Tiferet. Tiferet tiene entonces Gesed de Tiferet, Geburah de Tiferet, entonces ahí te va a empezar a ver cómo equilibrar tú cada armonía, o sea, perdón, cada cualidad de manera armoniosa precisamente para ver cómo tú actúas. Entonces, la persona que es impulsiva es precisamente una persona que no se toma el tiempo de reflexionar un poco. Aquí está relacionado también con disciplina. ¿Por qué? Porque la persona se entera de algo, es una verdad incluso, y sabe que la tiene que decir. No estoy hablando de chismes, o sea, no estoy hablando que se enteró de algo y se lo tiene que decir al otro. Estoy hablando de algo que la persona sabe ahora y que necesita sacarlo, digamos, para ayudar a otro, pero se necesita también tomarse el tiempo, y ahí es donde entra la disciplina. O sea, vamos a decirlo así, como ese freno que te dice, ok, vas a decirlo, pero reflexiona cuál debe ser la mejor forma de decir esto. O sea, qué es lo mejor que tienes que hacer, cómo lo dices, cómo suavizas esta verdad, qué cosas puedes decir ahora, qué cosas puedes decir más adelante, etcétera. Entonces, Tiferet nos enseña a medir nuestras palabras y considerar el impacto que tendrán. Pregúntate, ¿estoy hablando con honestidad y sensibilidad al mismo tiempo? Decir la verdad con compasión refleja una disciplina equilibrada, es decir, saber decir las cosas, saber controlar las verdades. Y les voy a poner un ejemplo de esto. Cuando las personas, un ejemplo que muchos lo han vivido, cuando las personas están conociendo todo este tema de Torah, ya sea una persona que esté buscando conversión y que está aprendiendo alajá, y que está aprendiendo la alajá de Netilat Yadayim, que está aprendiendo la alajá de cubrirse el cabello, que está aprendiendo la alajá de Senyut, o aquel que está estudiando sus leyes no ejidas y profundizando y encontró y aprendió algo interesante. ¿Qué es lo que normalmente hacen las personas? Salen a contárselos a todos. Lo publican en Facebook. Todo el mundo tiene que saber lo que él está aprendiendo, lo que está estudiando, lo que está. Entonces, eso precisamente es una verdad sin disciplina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú disciplinas eso, vas a entender que mucha gente no puede saber lo que tú estás aprendiendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no lo van a entender bien, porque te van a cuestionar, porque tampoco estás obligado a decirle todo lo que hace. Empecemos en por ejemplo, dos personas no ágidas. Ok, ya están en el mismo camino, están con la mentalidad clara, pero uno aprendió una cosa, un tema profundo, que si se lo dice al otro, en verdad, tal vez, en vez de ayudarlo, lo va a limitar. Entonces, también las verdades tienen que ser disciplinadas. Ese es un ejemplo claro. Otro ejemplo, pues las verdades con nuestros hijos. Hay muchas verdades que tienen que ser matizadas para ser dichas a nuestros hijos en aras de la educación. O hay muchas verdades que no se pueden decir hasta que tengan cierta edad. Entonces, es una manera de disciplinar la verdad. Por eso aquí encontramos esta cualidad, precisamente una persona que en aras de la verdad dice esto es verdad y hay que decirlo, entonces tiene que trabajar lo que es Tiferet de Geburah, como estamos viendo aquí. Ok, aquí terminamos lo que es el día 10, que es Tiferet de Geburah, y pasaríamos al día 11. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, hasta este momento. No sé si hay algo en el chat. No hay mensaje en el chat. Ok, bueno, si no hay preguntas, avanzamos al día 11. El día 11 es superación, compromiso en la disciplina. Esta palabra, la superación, ¿ya? Es importantísimo, es algo que todo ser humano tiene que desarrollar. ¿Ya? Algunos de manera innata como que la tenemos, como esa capacidad de seguir adelante a pesar de los golpes, eso que nos impulsa a sacar más fuerza en aras de los objetivos, ¿ok? Pero hay personas que puede ser que esto no les es tan fácil, ya sea porque le han afectado en su niñez o ya sea porque le cuesta, es un trabajo que tiene que hacer, ya tiene que trabajar en esa cualidad. Entonces, la reflexión del día acá dice así: soy lo suficientemente comprometido con mi disciplina, es decir, soy consciente, diligente y trabajador en las cosas que me he propuesto mejorar, o solo me emociono por momentos y luego dejo
de lado los planes trazados. Esto se resume, por ejemplo, imagínense aquellas personas que van a una charla motivacional, lo que sea, ya sea motivacional en los negocios o lo que sea, salen felices, salen llenos de energía, de mucha emoción, a hacer muchas cosas. Pero un día, 2 días, 3 días, una semana, no sé cuánto tiempo, se pierde el impulso. ¿Ya? Entonces, esto pasa siempre. También cuando aprendemos algo nuevo, también cuando descubrimos algo que no nos, digamos, nos necesitamos para trabajar en algún proyecto. Entonces, solo es la emoción y deja los planes después. Pregúntate si eso te pasa. Yo creo que a todos nos ha pasado, de alguna manera siempre nos ha pasado eso. Pero es allí donde tenemos que trabajar en esto, en superación y compromiso en la disciplina. Es decir, yo sé que este es el camino, yo sé que esto es lo que tengo que hacer. Entonces, si lo estás dejando de lado, pues desarrollar esa capacidad de ser uno mismo digamos que se empuja un poquito a decir, vamos, ¿qué pasa? ¿Estás dejando esto un poco quieto? No está bien esto que estás dejando así. Entonces, desarrollar eso. Si una persona no tiene la constancia necesaria, no va a llegar donde se lo propone. Esto aplica al trabajo personal, o sea, al trabajo de crecimiento personal, al trabajo de refinamiento de nuestras cualidades. Si no tiene constancia, entonces va a ser difícil lo que es el refinamiento personal o el trabajo de Tikkun Amidot, de corrección de cualidades. O también, esto aplica también para cosas de otra índole, por ejemplo, proyectos de negocio, proyectos de trabajo, lo que sea. Las cosas no solo necesitan esfuerzo, sino constancia y tenacidad. Muchas cosas no se consiguen con el primer esfuerzo. Yo creo que esto es obvio. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos, lo tenemos claro. La mayoría de las cosas no se consiguen en el primer esfuerzo. Yo creo que es tan obvio que todos lo sabemos. Pero Pero precisamente hay una diferencia entre aquel que lo sabe y aquel que lo entiende y lo trabaja. Hay muchos que dicen, no, sí, todo empieza por un primer paso, todas las cosas son con calma. Ok, sí, pero al final de cuentas no está siguiendo eso, no está tomando el remedio que él vende, ¿ya? O sea, o la medicina que él vende. Entonces, las personas tienen que saber eso, que las cosas, ya lo saben, que las cosas no se consiguen con el primer paso, pero si esto es una verdad, entonces intégrala en tu vida. ¿Cómo la integras? Pues dando un paso a la vez. Un paso a la vez, como lo hablamos la clase pasada. Si voy a escribir un libro, no pienso en cuánto tengo que escribir, no pienso en, si voy a escribir hoy pienso en mí, la mejor página de mi libro. Hoy va a ser una de mis mejores páginas. Mañana otra vez otra página. Y así, al final de cuentas, se viene a tener el libro. Así son también los proyectos personales. La paciencia es importante. Una persona puede evaluar su progreso y no solo enfocarse en lo que falta. Si eres de las personas que toma un libro y miras qué tan extenso es, y al ver que es un poco extenso y por un momento dudaste comenzarlo, pero luego lo comenzaste, has utilizado el aspecto de la disciplina en la disciplina. O sea, esto ya lo vimos, Geburá de Geburá. O sea, si al final dudaste, al principio dudaste más bien, pero al final te empujaste a hacerlo y lo empezaste a hacer. Ok, ahí está utilizando disciplina en la disciplina, o sea, ser disciplinado con tu disciplina. Eso lo miramos ya eh, días atrás. Pero, pues al final lo comenzaste, pero si al cabo de 1 o 2 capítulos desistes, entonces eres de disciplina. Entonces de esto se trata aquí, fortalecer la disciplina. No solamente empezar, no solamente hacerlo, sino mantenerlo, tener esa constancia. Necesitas enfocarte en el paso a paso. Eso es importante para mantener este compromiso, esta superación, esta constancia, el paso a paso. No te enfoques, la meta tenla ahí en presente, sí, pero el paso a paso. El enfoque tiene que estar en el paso a paso. Hoy hice esto, mañana voy a hacer esto y esto es importante, como vamos a ver, ya lo vimos también, el tema de llevar agenda, porque te va a permitir evaluar qué hiciste, en qué avanzaste al final del día. De hecho, hay varios consejos que voy a dar con respecto a este tema más allá de los que están aquí en el libro. Voy a dar algunos tips, más bien, no son consejos, sino como unos tips para trabajar esta parte de enfocarnos en el paso a paso. Y eso es ser constante.
Entonces, ser persistente e ir poniendo un ladrillo a la vez, cuando te das cuenta ya tienes un muro construido, las cosas buenas toman tiempo, lo que fácil llega, fácil se va. Entonces, reflexiones del día. Examina en qué cosas has avanzado, siempre hay un avance por mínimo que sea. Procura retomar ese camino. Como dije, una manera de analizar el avance que hemos tenido, una manera, digamos, más sencilla y práctica, es anotar, llevar una agenda. Ya, una agenda. Ahora, también los najíes a veces preguntan por el Sidur, que qué rezo a la mañana, qué rezo a la noche. Bueno, ok, hay unos rezos sugeridos para el Najida, pero dentro de esos rezos, por ejemplo, en lo que es la noche, se sugiere que el Najida haga también como un recuento del día antes de irse a acostar. Ya, y piense también en qué cosas ha logrado, que piense también qué cosas hay que agradecerle a Shen, que piense también las situaciones vividas en ese día. Entonces, esto también es un momento para tomarse ese punto de mirar en qué has avanzado y qué cosas has dejado de pronto quietas. Entonces, bueno, para retomar ese camino. El progreso no siempre es evidente a simple vista, pero cada pequeño paso cuenta. A menudo solo mirar hacia atrás nos damos cuenta de cuánto hemos avanzado. Pregúntate, ¿estoy reconociendo mis logros o solo me enfoco en lo que falta? Por eso decía, enfocarse en el paso a paso. Ahí te permite reconocer los logros. Agradecer y valorar cada esfuerzo te dará la fuerza para continuar. Otro ejemplo que también en algún momento pues me pasó. Tienes varios libros sin terminar, procura terminar uno y luego empieza con el otro. Termina lo que te has propuesto, por mínimo que sea. Parece una tontería de los libros, pero es que a mí me pasaba. O sea, cuando tú empiezas a ser disciplinado y constante en lo que tú empezaste, eso se va a trasladar a otros aspectos de tu vida. Ahorita estamos hablando de un libro. Empecé un libro, lo dejé allí, empecé otro porque me emocioné con otro y lo dejé allí. Después se perdió la emoción, me pasé a otro. Entonces, esto no está bien. Ahí es donde estamos hablando que no se está haciendo constante con algo. Ya, no se está haciendo constante con algo y solamente es una reflexión. Si tienes muchos libros, eso es una muestra precisamente, muchos libros sin terminar y los has dejado allí porque se te pasó la emoción o algo así. Eso es una muestra de que necesitas trabajar en la constancia. Y así como se deja un libro sin terminar, lo más probable es que también otros aspectos de tu vida los estés dejando así también sin terminar. Por eso iniciar proyectos es fácil, pero terminarlos requiere perseverancia. Si has dejado libros o tareas incompletas, esto puede reflejar una falta de constancia, que es en esta cualidad de Netzach. De aquí, Netzach es esa fuerza. Ahora, si una persona tiene muchos problemas con esto, le cuesta terminar lo que empezó, siente que en verdad es un problema, entonces que se vaya a la semana de Netzach. Ahí estudie toda esa semana y reflexione sobre eso y también trate de hacer esos ejercicios que están allí. Que esa semana la vamos a ver. Ahorita estamos en la semana de Geburá. Entonces, ahí hay una semana completa de Nexus, de todo lo que tiene que ver con la perseverancia, el triunfo, digamos, la constancia. Si has dejado libros o tarea completa, bueno, ya solo leí, dice acá, retoma, estoy comprometido con lo que inicio o cedo ante la primera dificultad. Eso es otra cosa. No solamente ceder de pronto por falta de ánimo, porque se perdió el ánimo, por pereza o por lo que sea, o porque encontraste algo, otra cosa que te gratifica más, que buscando la gratificación inmediata, sino también porque puede ser que encontraste una dificultad. El primer, el primer pare, vamos a decirlo así, ahí te encuentras una dificultad y ahí dejaste. Entonces estás mal. Ya ahí necesitas trabajar en la constancia y superar esa dificultad. Retomar lo que has dejado a medias te dará una sensación de satisfacción y fortalecimiento personal. Esto, nuevamente les digo, esto fue algo en lo que yo me propuse trabajar hace mucho tiempo también. Era así, dejaba las cosas como comenzadas, libros, algunas las terminaba, no todo, pues algunas las dejaba como comenzadas. Y identifiqué eso, o sea, dije, bueno, yo me propuse leer este libro, me lo voy a terminar. Y así empecé, empujándome a terminar el libro. Y a veces decía, cuando me termine este, paso al otro, ¿ok? Entonces me di cuenta, me identifiqué eso, entonces empecé a trabajar en esa parte. Y a veces
puede ser que se vuelva un poco tedioso porque es una dificultad o algo así, pero ahí está el punto de terminar. El compromiso es terminar. Ya, eso es importante. Dejaste de agendar cosas porque no veías avance. También, como dije, me pasó. Ponía, porque es que está el tema de también la emoción, ¿no? Cuando una persona, de hecho lo vamos a ver, creo que lo tengo eh, creo que está por aquí, creo que está en este día, vamos a verlo. A veces, cuando queremos hacer cambios, nos emocionamos. Cuando queremos, no sé, remodelar la casa, o no remodelar, em, ¿cómo diría? No sé cómo es la palabra, pero cambiarla, reubicar las cosas, reordenar, darle otro ambiente a la casa, nos emocionamos. Empezamos por aquí, movemos por acá y todo. Y ahí a veces entonces uno empieza surgen otras ideas, o sea, ideas de cosas que no había pensado, también quiere trabajar en eso, etcétera. Y lo mismo pasa también cuando uno quiere hacer una agenda de trabajo personal. Entonces empieza en una cosa y se acuerda de todas las otras que ha dejado y empieza a hacer lo que empezó siendo unas cuantas líneas, termina siendo una hoja o varias páginas de metas, propósitos, etcétera. Eh, y termina o termina la semana, la persona vio que de eso que hizo, de que planteó es muy poco lo que hizo. Entonces, examina bien muchas veces si han habido cambios. Lo que necesitas es tenacidad y persistencia. Es decir, puede ser que no estés cumpliendo, no estés terminando las cosas, no porque son muchas, no porque son difíciles, simplemente porque tal vez no estás siendo constante. O sea, escribiste, dije voy a trabajar en esto, pero en verdad no lo estás haciendo, no le estás sacando el tiempo. Puedes también reevaluar si hay muchas actividades, muchas tareas, entonces puedes acomodar las cosas, hacer prioridades, y eso también es importante, el tema de priorizar las cosas. Hay cosas que se pueden aplazar y cosas que son más inmediatas y así. La falta de resultados visibles no siempre significa falta de progreso. A veces los cambios internos o estructurales toman tiempo en manifestarse. Pregúntate, ¿estoy permitiendo que la impaciencia me desvíe de mis metas? La disciplina implica seguir adelante incluso cuando los frutos no son inmediatos. Ahí me disciplino. O sea, uno tiene que desarrollar eso creo que le llaman metacognición, que también lo menciono en el libro más adelante. O sea, la capacidad de ser uno responsable de uno mismo. Y que si uno mismo ve que se está desviando de una meta, que se está desviando de algo, porque a veces consciente o inconscientemente empieza a pasar. A veces por el ambiente en que nos movemos, etcétera, empezamos como a bajar la guardia en ciertas cosas, ciertas metas que tengamos, pero ahí no está la capacidad de uno de darse cuenta y como que dice uno mismo llamarse la atención y uno mismo entonces disciplinarse. Entonces pregúntate, ¿estoy permitiendo que la impaciencia me desvíe de mis metas? La disciplina implica seguir adelante incluso cuando los frutos no son inmediatos. Yo sé que lo que voy a hacer no es algo que ya mañana voy a ver resultado, pero sé que lo voy a tener y tengo que trabajar en eso. Otro tema. Prometiste cambios a tu pareja, procura cumplirlos. Esto también es importantísimo. Si la persona, muchos nos equivocamos, obviamente, todos nos equivocamos. En la relación de pareja a veces hay errores, hay cosas que a veces chocan, digamos. Y está entonces la disculpa, el perdón. Y, 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 y cuando ya se vuelve un poco frecuente el tema del perdón, la disculpa, viene la promesa. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que esta vez sí. Te prometo. Esto con el tiempo empieza a sonar vacío. Ya, cuando la persona empieza, incluso hablando del tema de pareja, si la persona hay cosas que están, no están bien, pero se tiene la paciencia de esperar que se cambien, que se trabajen, promesas, promesas, palabras, palabras, pero no se cumple, pues esto se va a derrumbar. Ya, es importante cumplirlo y para cumplir las cosas que se necesita constancia, o sea, y disciplina. Yo dije que voy a hacer esto, lo voy a hacer. El compromiso de la disciplina también incluye el compromiso con los demás. Si has hecho promesa a tu pareja, cumplir es una muestra de respeto y amor. Pregúntate, ¿estoy siendo una persona confiable? ¿Mis acciones reflejan mis palabras?
La perseverancia en las relaciones fortalece la confianza. Las promesas sin disciplina, las promesas sin perseverancia, hace lo contrario, debilita la confianza, debilita la confianza. Y eso va a afectar otras cosas. Por lo tanto, sí, en el tema de pareja hay cosas que solucionar, en el tema de pareja hay cosas que trabajar. No prometas solamente, trata de llevarlos a cabo. Y incluso toma las medidas necesarias para llevarlos a cabo, cuando sea necesario. Voy a poner un ejemplo. Una persona le había tenido mucha paciencia a su esposo y un día le pidió el divorcio. Tomó por sorpresa al esposo. Eh, Era evidente las dificultades que tenían. Había esto, promesas, eh, había un poco de esfuerzo, pero no se cumplían. Y esta persona reconoció que tenía una dificultad y buscó, en su caso, le tocó buscar ayuda profesional, incluso ayuda psiquiátrica en algunos puntos, ya que le permitieron retomar el control de muchas cosas. Ya. Y cuando el psiquiatra le atendió, le dijo, lo felicito. La mayoría de las personas que vienen aquí los traen otros. Muy pocos vienen por voluntad propia, le dijo el psiquiatra. Ya, entonces, en esa parte lo felicito, que usted mismo reconoció, y, y le dieron unos medicamentos que estuvo tomando un tiempo y le ayudó a retomar el control. O sea, ese fue un caso extremo, por eso es que vamos a ver al final del libro, tengo una parte donde hablo de la psicología y otra parte donde hablo de la psiquiatría. Cuando digo, y el título de esa sección es cuando los esfuerzos personales no son suficientes, o cuando en verdad las dificultades están más allá de nuestros deseos de cambiar. Ya, porque en verdad se tiene el deseo, se tienen las ganas, pero hay una dificultad que es tremenda y se sale de las manos y muchas veces esto tiene que ver con ayudas que a veces la medicina puede brindar. Entonces, eh, eso es algo que, por eso decía, estoy siendo una persona confiable, como dice aquí, mis acciones reflejan mis palabras, o la perseverancia en las relaciones fortalece la confianza y por eso uno tiene que enfocarse en cumplir, incluso que le toca hacer esfuerzos, por ejemplo, ese caso extremo que acabo de poner el ejemplo. ¿Quieres profundizar en tus 7 leyes, pero piensas que no tienes tiempo? Otra pregunta. También que a veces se dan esa excusa a ustedes mismos, dicen que no tengo tiempo, es que no me queda tiempo, es que yo, en verdad, llego cansado, en verdad, tal cosa. Muchas veces la mayoría de las veces son simplemente excusas que nosotros mismos nos estamos dando, ¿ya? Pero en verdad, siempre hay tiempo para cada cosa cuando tú sabes organizar bien tu agenda. Siempre hay tiempo para lo que uno quiere. Ya. Si no les dedica el tiempo, pregúntate si en verdad lo quieres. Si en verdad quieres trabajar en eso, si en verdad quieres aprender, profundizar. Entonces, es una pregunta que Ben Noach puede hacerse en esta sefirá. Netzach nos enseña que siempre hay tiempo para lo que realmente valoramos. Ese es el punto. O sea, si realmente quieres algo, hay que sacarle el tiempo. O sea, si no le saca el tiempo, no lo quieres, en verdad no lo quieres. Cuando uno quiere algo, le saca el tiempo y se esfuerza en eso. A veces la falta de tiempo es solo una falta de prioridades claras. Pregúntate, ¿estoy organizando mi día de acuerdo a lo que es verdaderamente importante para mí? Ahí importante puede ser a veces subjetivo, porque le damos importancia a cosas que no lo son a veces. Pero aquí por eso vamos a ver esto en Tiferet, la verdad, o sea, lo que verdaderamente es importante. Dije hace un momento que lo peor que puede hacer uno es engañarse uno mismo. Entonces, si yo no me engaño y reconozco que esto es bueno para mí, reconozco que esto es algo que tengo que trabajar, reconozco que no le estoy sacando el tiempo, entonces disciplinarme en aras del, del compromiso, en aras del crecimiento, en aras de la constancia, significa que yo debo organizar mi día de acuerdo a lo que es importante para mí. Y entonces también tengo que entender qué es importante para mí, no puedo engañarme. Hacer una agenda
donde priorizo lo que es importante para mí. Y esto no es ser egoísta, pensar solamente en mí. No, de hecho, importante para mí también puede ser compartir tiempo con mis hijos. Importante para mí también puede ser compartir tiempo con mi pareja. Importante para mí también puede ser ayudar a otros. Entonces, no tiene nada que ver con pensar solamente en mí. Incluso 10 minutos diarios de estudio o reflexión puede hacer una diferencia. Escuchaba de un rabino en Purim pasado, no el año pasado, antepasado. Estábamos celebrando pues por Purim, estábamos alegrándonos y compartiendo palabra de Torah. Y escuchaba de este rabino que decía, hay algo que en el argot, digamos, de la sabiduría judía se llama Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh es podemos traducirlo como entrega del alma, pero suena raro. Podemos traducir como autosacrificio. Eso es, creo que es la mejor forma de traducirlo, el autosacrificio. Autosacrificio es precisamente sacrificarme por algo que yo quiero lograr o algo que es para mí, algo que sé que me sirve a mí. Entonces, el autosacrificio en la historia judía se ha dado de muchas formas. Judíos que entregaron su vida en aras de los mitzvot, judíos que entregaron su vida porque recién se convertían y la iglesia los descubrió, los quemaron en hogueras, etcétera. Esto es Mesirut Nefesh. Antes era muy difícil vivir la vida que hoy llevamos. ¿Ya? Inclusive que la persona no sea o no esté vinculada a ninguna religión. Pero antes llevar una vida tranquila era muy difícil. O sea, la sociedad era todo muy difícil, era un poco más salvaje todo, vamos a decirlo así. Entonces existe algo también en lo que es en la parte, digamos, del apego a la Torah y Misbot, donde muchas personas entregaron su alma en aras de ese amor a Hashem, se volvieron mártires, bien lastimosamente, de estos imperios romanos, etcétera. Personas que en la historia de Baal Shem Tov querían ser judíos, pero donde estaban prácticamente por la persecución de la iglesia les tocaba ocultarse su identidad, etcétera, etcétera. O sea, era difícil, digamos, apegarte a ese ideal espiritual. Incluso podías poner en riesgo tu vida. Era difícil estudiar. Yo me acuerdo, uno cuando estaba en la escuela, si quería adelantar una tarea o no encontraba los libros porque de pronto no teníamos la biblioteca en casa, tocaba ir donde el compañero que le prestara la tarea o le prestara el libro. Esos tiempos que no había internet. Le tocaba a uno consultar en la biblioteca, de hecho en la universidad también, porque el internet relativamente es nuevo. Yo cuando estudié en la universidad, el internet estaba recién como que llegando por acá, por estos lados, y la mayoría de las cosas eran todo en biblioteca, libros, etcétera. Hay un esfuerzo allí. Hoy nada más es abrir el celular, chat GPT, preguntar lo que quiero preguntar. O Google, ¿ya? O esto, estamos compartiendo Torah cuando esto era muy difícil hace apenas unas décadas atrás. No solamente por la tecnología, sino por la apertura. No había una apertura para contactar a rabinos, no era fácil y tampoco era fácil que te prestaran mucha atención. Entonces, eran épocas difíciles. Entonces, Rabino decía, el Mesirut Nefesh de antes, de hace mucho tiempo atrás, era literalmente entregar la vida o poner en riesgo la vida por eso que tú querías, ¿ya? Y por eso que tú amabas. Entre eso, pues obviamente el apego a la Torah. Y el Rabino decía, hoy, el Nefesh de nosotros está en lo fácil. Dice, ¿por qué? Porque todo es fácil, pero aún así no lo hacemos. Hoy todo es fácil. O sea, si no hay excusa, miren, hoy se prepara uno para rabino incluso estando en distancia. Hay estudios virtuales, mandan materiales. Yo tengo aquí libros que me mandaron de un estudio que estoy haciendo precisamente y me lo mandaron impresos, también el material digital, etcétera. Entonces, hoy en verdad todo es fácil. Nada, y cargamos esa facilidad en el bolsillo, en la mano, porque el celular ya es una mini computadora lo que tenemos ahí. No es como antes. Antes era un objeto para hacer llamadas y recibir llamadas. Ya no, ya es una mini computadora. Ya. Y de hecho, la pérdida del celular es más grave a veces que la pérdida de un laptop, de una laptop, porque ahí en el celular va toda la información
privada, claves, contraseñas, cuentas, etcétera. O sea, ahí está todo lo que una persona lleva. Y también se han creado herramientas que ayudan a esto. Por ejemplo, en Spotify hay también Shurin de Torah, hay Shurin de Hasidut, en YouTube también hay canales de Hasidut, también aplicaciones, etcétera. Es decir, el Mesirut Nefesh de hoy es esforzarnos por aprovechar lo fácil que están las cosas. Tan fácil que no las valoramos. Por eso aquí dice, en verdad deberías preguntarte si no tienes tiempo para eso que dice que quieres profundizar en tus leyes. En verdad no tienes tiempo. A mí cuando una persona me dice, no me queda tiempo, yo sé que eso no es verdad. Ahora, parece que incluso 10 minutos diarios de estudio o reflexión puede hacer una diferencia. Empieza por 10 minutos para que pues, generes el hábito también y generes la constancia, porque eso hay que entender también que la constancia se construye paso a paso también. Y tenemos bastantes reflexiones en este día de constancia, creo que sí. De hecho, aquí, como lo que estoy diciendo ahorita, creo que tiene que ver con algo que voy a compartir también, de unos tips que dije que iba a compartir. Unos tips, primer tip, si quiere anótenlo. Es bueno anotar, por ejemplo, para comenzar, tres razones trascendentes en tu proyecto espiritual o personal. Por ejemplo, quiero ser un mejor padre, quiero acercarme a lo divino, o sea, a pegarme más a Hashem. Quiero superar un rasgo de carácter, tal rasgo de carácter con claridad que lo defina cuál es. Tres, definir, o sea, definir por qué esto es importante, porque vincula las acciones con un sentido profundo. Es como la persona que dice, yo quisiera comprarme un carro y tiene esa idea y tiene ese deseo y lo repite y lo desea, pero nunca se ha tomado el tiempo de ir a un concesionario o a una tienda de estas y preguntar cuánto vale. Si no pregunta cuánto vale, pues no se va a poder hacer un presupuesto. Y si no se hace un presupuesto, tampoco va a poder saber cuándo con sus ingresos va a poder ahorrar o hacer lo que tenga que hacer para poder conseguirlo. Entonces, no basta con decir yo quisiera ser mejor. No basta con decir yo quisiera ser un mejor padre. No basta con decir yo quisiera ser un mejor najida. No basta con decir yo quisiera eliminar o refinar tal o cual rasgo de carácter. Si no te pones manos a la obra, no vas a hacer nada. Por eso va a ser difícil la constancia aquí. Por eso es importante, un tip es escribirlo. Aquí sí o sí le estoy llevando obligado a la agenda. Anoten, desde el principio lo dijimos, es bueno anotar las cosas. Y además de eso, es bueno leerlos, estos objetivos, estas metas, leerlos al comenzar la jornada. O sea, comienza el día y bueno recordarse uno mismo ese trabajo, esas metas, porque esto le da profundidad a ese deseo. No simplemente es un deseo que está por ahí volando en el aire, sino que le da profundidad. También hay algo que se llama desarrollar micro hábitos, perdón, diarios. Que esto está escrito en la psicología conductual. ¿Y qué significa eso? Divide tu proyecto en acciones tan pequeñas que no puedas fallar. Que no estés al final del día diciéndote a ti mismo, no me dio tiempo. No, divide tu proyecto de acuerdo a tu forma de vida, o sea, me refiero a tus tiempos, tu trabajo, lo que es tu día a día. Divídelo en pequeñas acciones. Hoy voy a hacer esto, pero que sea algo tan pequeño que no tengas la excusa de decir, no me dio tiempo, no alcancé, hoy fallé. No, empieza a dividir, esto es psicología conductual, dividir ese deseo, ese proyecto, esa meta en acciones pequeñas. Así cuando vienes a ver, termina la semana y has avanzado en ese trabajo. Eh, ¿Por qué además también esto es importante y por qué tiene que ver con la psicología conductual? Porque es que es la importancia de la repetición. O sea, la repetición genera el hábito. Y cuando se genera el hábito, eso también genera cambios. Cambios externos en el comportamiento de la persona, ya sea de su manera que habla, viste o lo que sea. Entonces, se necesita generar hábitos
todos de alguna manera tenemos hábitos, incluso malos hábitos. Todos de alguna manera repetimos varias cosas porque es un hábito, eso se llama un hábito. Pero acá es desarrollar un hábito consciente que me conduce a esa meta. Esto es psicología conductual. Entonces, por eso yo pongo cositas pequeñas, tareas pequeñas para hacer día a día, examino al final del día y las cumplo. Y que sean lo suficientemente pequeñas y razonables y objetivas para que yo no esté al final del día diciendo que no me dio el tiempo. O sea, que no te sabotees tú mismo. Entonces, la constancia, que es lo que estamos hablando, la cifra de Netzach, surge de la repetición. Y las acciones pequeñas reducen la resistencia interna. Esto, como le dije y repito, esto lo encuentran hoy en la psicología conductual. Esto ya el Rambam lo habla en su libro Mishneh Torah. El Rambam habla de eso. Rambam dice, hablando de que a veces puede haber un judío que en verdad no le nace hacer tal o cual, digamos, acción que va de acuerdo a los preceptos. A veces le cuesta hacer algo. Entonces dice, en verdad el hombre debe hacer las cosas, dice Rambam Leshem Shamaim. O sea, todos sus actos deben ser en aras del cielo. Es decir, que él con cada cosa que hace está alabando y agradando a Kadosh Baruj Hu, al santo bendito sea. Eso es lo ideal. Pero en verdad puede haber personas, no todos los días son iguales también, en que no estamos del mismo ánimo o hay un poco más de pereza o lo que sea y nos tenemos que empujar. Entonces Ramban dice, esto aún así, aunque es un nivel bajo porque no lo estás haciendo con la intención de servir a tu Padre que está en los cielos, aún así esto es bueno que lo haga. Es peor que no lo haga. Entonces es bueno que lo haga, aunque sea obligándose, aunque sea empujándose un poco a hacerlo, porque cumple. No es lo mismo aquel que cumple que aquel que no cumple. Incluso que cumple, aunque sea empujado, obligado, está cumpliendo. Entonces esto es bueno, pero Ramban dice otra cosa. Dice, además, dice Ramban, estas acciones tarde o temprano empiezan a generar un cambio interno en el alma, dice el Ramban. O sea, significa que no solamente hacerlo, la acción misma empieza a tener un efecto en lo que soy. Y eso se llama psicología conductual para las modernas. ¿Ya? Eso es importante. Otra cosa, registro de avances, otro tip, registro de avances y dificultades. Han escuchado lo que es una bitácora, ¿cierto? Ya, una bitácora es un poco diferente a una agenda. La agenda es donde están colocando metas, colocando pues lo que necesitan hacer, etcétera, etcétera. En cambio, una bitácora es importante porque la bitácora no solamente se coloca la meta, sino a veces se coloca el sentimiento. Ya. Se vuelve como una especie de diario parecido así, algo así. Ya, pero el tema, ¿cuál es? Que eso te ayude a conocerte, te ayuda a conocer tus dificultades también. Entonces, puede ser que cada persona cada noche anote qué hizo hoy para su objetivo, qué le costó más, en qué cosas tuvo dificultades y cómo planearía mejor para mañana. Entonces, esto refuerza la identidad como una persona constante. O sea, no mantiene en foco. Eh, otra cosa, otro tip, compromiso, buscar como un aliado. Pirkei Avot ya lo dice. Pirkei Avot dice, hazte a un maestro y adquiere un amigo. Dice Pirkei Avot. El maestro porque te da guía, te orienta. No es el que te dice qué hacer. Ojo, el maestro es orienta. Se espera que tú tomes decisiones, pero que tú, si necesitas orientación, pues consultes, preguntes. Pero el aliado, el compañero, te jala, te ayuda. Por ejemplo, para los que nos gusta la lectura, de pronto yo lo hacía hace mucho tiempo con un amigo, un vecino. Mm, eh, Decía, vamos a leernos tal libro y a veces en las tardes nos sentábamos y compartíamos de la lectura. Y había un estímulo ahí, porque el estímulo era reunirnos y conversar un poco, no solamente de la lectura, sino de lo que me pareció. Y empezamos un debate reflexivo ahí, ciertas cosas. Entonces, tener un aliado en esos compromisos, perdón, en esas metas, también ayuda muchísimo. A veces incluso pasa que hay parejas de esposos que no tienen planes en común y eso empieza a, a sabotear un poco la relación de diferentes formas, ¿ya? Pero un plan en común
algo en que trabajen juntos, algo en que se apoyen juntos, hace que precisamente se fortalezcan muchas cosas. Entonces, buscar un aliado es como compartir ese compromiso con alguien y de pronto incluso eh, establecer como periodos de reunión. Por ejemplo, para estudiar, no necesariamente tienen que reunirse todos los días a estudiar. Cada quien puede estar leyendo. Mira, fulanita, también en Najido, está en tal o cual país, vamos a leer este libro. Ok, listo, cada quien lo lee en la semana y un día a la semana se reúnen y conversan sobre eso. Ya, o un proyecto personal también sobre una cualidad. Ok, vamos a trabajar sobre esta cualidad, vamos a estudiar un poquito. Entonces, hacer compañía, hacer aliados en tu proyecto te va a ayudar a mantenerte. Eso se llama, también lo conocemos en lo que es la vida judía como jabrutá o jabruta, el compañero de estudio. Yo, por ejemplo, en Israel, cuando estaba en Jerusalén, había momentos que estaban unos trámites de unos documentos y unas cosas así, pero tenía mi hija bruta en un muchacho que era francés en el college. Y a veces cuando yo me atrasaba, me llamaba, ¿dónde estás? Ya vamos a comenzar, ¿por qué no has venido? Entonces, y el día que de pronto uno tenía algún compromiso que hacer, uno decía, mira, como que me voy a alcanzar, y entonces uno avisaba. Y yo le llamaba, mira, hoy estoy en estos papeleos por estos días, tal cosa. Entonces, eh, cuando uno hace un jabruta, un compañero, en este caso en el ejemplo de la Teherán del estudio, hay momentos en que tú no tienes ganas, o hay momentos que estás desenfocándote, o lo que sea, pero el otro te va a estar ahí preguntándote, mira, ¿por qué no has venido? Mira, no hemos seguido con tal cosa. Entonces, eh, esto como podríamos llamar así como una rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas multiplica la probabilidad de mantenerse constante. La persona se obliga. Les voy a poner un ejemplo de esto. Yo creo que lo puse la vez pasada. ¿Cuántos de ustedes se han levantado en la mañana y no han tenido las ganas de ir a trabajar? No se sienten con ganas, o el día está lluvioso, la cama está muy sabrosa, está todo bien calientico, no hay ganas de ir a trabajar, pero aún así se empujan, se levantan y van a trabajar, con la cara un poco así larga, como sin ganas, pero llegan al trabajo, calientan motores y se aclimataron al trabajo. Eso es porque hay un compromiso, hay un aliado, entre comillas. Es decir, acá, más allá de lo que tú sentías, de tu pereza o tu gana de no trabajar, en el momento puede ser que no sea pereza, sino pues cansancio o lo que sea, pero cumplir con un compromiso te empujó a hacerlo, ya, te empujó a salir de tu situación de comodidad. Eh, otra cosa, bueno, el tema de visualizar el progreso, algo importantísimo, otro tip importante, aceptar los altibajos. O sea, no todos los días son iguales. Hay veces que se falla. Entonces, ahí es bueno también si se falló, es algo que hiciste todo lo posible, pero se falló, ok. También eso ayuda a reducir, es como el amor en la disciplina, ayuda a reducir pronto la vergüenza propia que uno puede sentir. Y por último, una revisión mensual de esos propósitos. O sea, eso es bueno. Son esos tips que quiero agregar ahí a lo que es esta parte de la constancia. Voy a terminar de leer rápidamente aquí las reflexiones del día y empiezo a leer algunas preguntas que veo que tienen por el chat. Si alguien tiene preguntas, puede ir levantando la mano. Ahorita le doy el espacio también. Dice acá, te has por vencido fácilmente en las cosas. Rendirse al primer obstáculo puede ser señal de que falta confianza en uno mismo, pero cada reto superado fortalece tu carácter. Pregúntate, ¿qué creencia limitante me está deteniendo? ¿Cómo puedo cambiar mi enfoque para ver los desafíos como oportunidades de crecimiento? La perseverancia transforma el esfuerzo en logro. Otro, vas a empezar un nuevo proyecto y ya estás dudando. Hay gente así. Hay gente que su mente corre y prácticamente empiezan con la idea y corre y después termina casi que haciendo todo en la mente y ya no han empezado, ya empiezan a dudar si es bueno o no es bueno. Entonces, la duda es natural antes de embarcarse en algo nuevo.
Pero dejar que te paralice puede hacer que pierdas valiosas oportunidades. Netzat de Geburah no implica actuar impulsivamente, como dijimos, sino avanzar con convicción. Pregúntate, ¿he hecho una evaluación honesta del proyecto? ¿Estoy dispuesto a comprometerme con sus desafíos? La verdadera disciplina implica iniciar con claridad y sostener el esfuerzo con determinación. O sea, tener claridad del proyecto, lo que estaba diciendo. No basta con el deseo, no basta con la idea, no basta con el título del proyecto. No basta con eso, también hay que agregar un poco el paso a paso y eso te mantiene enfocado y claro en lo que vas a empezar. Sé reconocer cuando la falta de progreso es una señal de que necesito ajustar mi enfoque. La disciplina no significa persistir ciegamente sin evaluar resultados. Ojo. O sea, ser disciplinado, una cosa es ser necio y otra cosa es ser disciplinado. El necio se está empujando a algo que tal vez no le conviene, a algo que tal vez no es bueno. En cambio, aquel que evalúa las cosas cuidadosamente, entonces ese sí está trabajando con una conciencia, vamos a decirlo así. Pregúntate, ¿estoy siendo flexible y ajustando mis métodos cuando algo no funciona? ¿O sigo insistiendo en lo mismo sin obtener resultados? Adaptarse y hacer correcciones es parte del verdadero compromiso. Si algo no funcionó, pues simplemente adáptate, cámbialo. No puede una persona esperar de resultados distintos si hace lo mismo. Estoy dispuesto a sacrificar la comodidad momentánea para alcanzar mis metas a largo plazo. El compromiso con la disciplina a menudo implica posponer la gratificación inmediata. Pregúntate, ¿soy capaz de mantenerme enfocado en mis objetivos, incluso cuando las distracciones parecen más atractivas? Reconozco el valor del esfuerzo sostenido. La constancia construye recompensas duraderas. Esto ya lo hemos conversado. Busco inspiración y apoyo cuando siento que mi disciplina flaquea. Esto también es importante. No todos los días son iguales, vuelvo y digo, no todos los días estamos iguales. Por eso también está escrito que somos juzgados en Yom Kippur, en Rosh Hashanah, pero también cada día. Entonces, no todos los días estamos de la misma forma, no todos los días nos sentimos igual. Por eso hay momentos, puede ser que hay un momento donde se está flaqueando un poco, el ánimo no está muy bien, pasó tal o cual situación, no nos sentimos bien. Entonces, aquí también es importante tomarse ese espacio. Vamos a llamarlo así, son como microduelos. No es un duelo real, no es porque una pérdida grande, no es por una pérdida. Pero son como eso, como que algo no está bien, hay que, bueno, tomarse también en esto de la constancia, también tomarse un poco de ese microduelo. Por eso dice aquí, la superación personal no significa hacerlo todo solo. Pregúntate, cuento con mentores, amigos o textos inspiradores que me ayuden a renovar mi compromiso. A mí personalmente, algo que me recarga mucho es la música. Ya, a mí me gusta la música y tengo música para diferentes momentos. Hay música que utilizo para escribir, hay música que utilizo simplemente para pensar, hay música que utilizo cuando voy a hacer alguna labor que es muy activa, música un poco más movida. Pero a mí la música me gusta muchísimo. Y de hecho no es un misterio, no es algo nuevo. La música, según la Kabbalah, tiene un poder muy grande, y un grande de aliviar el alma. Tanto así que precisamente cuando el rey Shaul tenía depresión, el rey David iba a tocarle el arpa y cantar canciones para ayudarle. Entonces no es un misterio este tema de la música. A mí personalmente me ayuda mucho la música. Estoy dispuesto a pedir apoyo. O sea, aquí es bueno también en la parte del autoconocimiento. ¿Qué me ayuda? Hoy te sientes así. Ok, tómate un descanso, reflexiona o incluso piensa que de pronto, como está en un momento de que se está flaqueando, entonces piensa qué cosa te puede ayudar para vivir ese momento y levantarte con más fuerzas. Estoy dispuesto a pedir apoyo, también eso es importante. Si el caso lo amerita, pedir apoyo cuando lo necesite. Reconocer que a veces necesitamos un impulso externo también es parte del crecimiento. O sea, a veces necesitamos un impulso externo. Es bueno reconocerlo. Y por último, estoy practicando la autocompasión cuando enfrento desafíos en mi disciplina. La disciplina no significa castigarse por los errores, sino aprender de ellos.
Entiéndase la palabra autocompasión, ya lo expliqué antes. Se puede distorsionar una autocompasión cuando yo de alguna manera me siento víctima, o sea, me victimizo, etcétera. O sea, hay una autocompasión que puede ayudar a crecer, aquella que es como ese amor que tú necesitas darte en el momento. Como dije, ese momento de microduelo, necesito, hoy quiero escuchar música, hoy quiero tomar un café, hoy quiero relajarme un poco, mirar el paisaje, no sé, ese momento es autocompasión, pero no autocompasión en la que te victimizas, sino que tú te das un poco de amor precisamente, expresa amor en tu crecimiento personal. La disciplina no significa castigarse por los errores, sino aprender de ellos. Y pregúntate, ¿soy capaz de reconocer mis fallos sin juzgarme con dureza? ¿Veo los obstáculos como oportunidades para fortalecer mi carácter? La autocompasión te permite mantener la resiliencia y continuar avanzando con determinación. Entonces, aquí hoy me he enfocado, incluso traje algunos tips que no están aquí en el libro, pero que yo creo que es importantísimo trabajar en esa parte de la constancia. O sea, cosas en la práctica que nos ayuden a desarrollar ese compromiso y ese trabajo personal paso a paso. Vamos a dejar aquí, voy a escucharle ahorita las preguntas, voy a ver el chat primero, quedamos en el día 12. Ok, voy a ver el chat un segundo. Vamos a ver. Por acá pregunta Ingrid. Dice, salud, Ravi, una pregunta. ¿Cómo puedo desarrollar disciplina espiritual si he tenido muchas caídas o inconstancia? Precisamente, las caídas deben ser motivo para levantarse. Una caída no es más que eso. Es un motivo para levantarse y seguir. A fin de cuentas, la vida continúa. Entonces, lo que sería bueno en lo que tiene que ver con la disciplina es analizar esas caídas. También la persona, dice el Tania, la persona debe reflexionar de sus actos eh, y precisamente eso ayuda a que la persona no se vuelva como que dice el Tania, ahorita no me acuerdo la palabra, irreverente. O sea, irreverente es una persona que, como dice, va para adelante, no piensa, no reflexiona, no analiza sus errores, etcétera. Entonces, las caídas pueden ser precisamente errores, malas decisiones o algo así. O pueden ser eso que llamas caídas, situaciones en las que de pronto Hashem mismo te puso en esa situación. Ya sé que hubieras decidido esto o lo otro, igual Hashem te iba a poner en esa situación. Y eso le llamamos caídas. Pero son realmente situaciones en las que tenemos que primero analizar de manera objetiva y de manera racional cómo hemos llegado allí y tratar de aprender de ella y levantarse. Toca levantarse. Ya, ahora, esa caída, entendiéndola como no ser constante, ¿cómo se puede hacer lo que dijimos hace un momento? Dividir el proyecto o la meta en pequeños pasos que los puedas ejecutar sin excusa. O sea, que tú no vayas a fallar, que no te vayas a sabotear. Entonces, de pronto las caídas puede ser también porque de pronto, digamos que lo que sea prometido hacer uno mismo puede ser incluso algo difícil y de pronto no lo planeé bien, etcétera. Entonces ahí, como ya dijimos, el consejo es primero establecer pequeños pasos que se puedan hacer dentro de lo que yo considero que yo puedo hacer dentro de mis tiempos de trabajo, lo que sea, mis tiempos libres, pero que yo no me pueda fallar en eso, entonces eso va a generar una constancia, que es lo que dijimos, una repetición. O mantener la disciplina en los momentos de oscuridad o cuando me alejo de Dios. Eh, en verdad, en verdad, bueno, no es que uno se aleje de Dios, en verdad simplemente la situación en la que uno está viviendo es una prueba de fe, vamos a decirlo así. Ya, entonces es ahí donde debemos analizar o de alguna manera acercarnos más a Dios. ¿Cómo? Pues lo que dijimos. Si entiendo lo que en ese momento lo leímos y dije, todo el mundo sabe esto. Todo el mundo sabe que todo viene de Dios, pero no todo el mundo entiende eso. Entonces, ¿cómo mantener la disciplina? Pues si tú entiendes no solamente que todo viene de Dios, sino que entiendes que por alguna razón eso que estás pasando y que te está de alguna manera, digamos, fraccionando la fe, te está haciendo sentirte alejada de Dios,
tiene una razón de ser también. Y si tú entiendes eso, vas a poder tratar de encontrar, aún en esas situaciones, la luz digamos, de la Torah, la luz de los propósitos que Hashem tiene con uno. Entonces, ¿cómo en la práctica? ¿Qué consejo te doy? En verdad, cuando te sientas así, lo mejor es tomarse un tiempo para reflexionar, digamos, y para analizar qué cosas me llevaron hasta este punto. ¿Ya? Puede ser, como dije, malas decisiones, puede ser cosas que salen de mis manos, pero la pregunta que uno debe hacerse es cómo las debo asumir. ¿Ya? Tal vez alejarme de Dios, entre comillas, no, en qué me ayuda esto? No ayuda en nada. O sea, ahí cuando uno tiene que entender digamos, cómo aprovechar estas situaciones para el crecimiento personal. Y lo digo muy general porque cada cosa va a depender. O sea, si una respuesta muy general, todo va a depender también de qué situación es, va a depender qué significa esto que me alejo de Dios, en verdad. Tocaría analizar un poquitico más esa parte para poder ayudarte una respuesta mucho más específica. Pero, ¿cómo se mantiene la disciplina? El duelo. Duelo es importante. Si te sientes en un momento mal, te sientes que estás en un momento como dice aquí, de que se está flaqueando, se siente como que he fallado, por eso me considero que me alejo de Dios. Entonces es importante vivir el duelo. Es importante reconocer las cosas y es importante, después de vivir eso, levantarse con alegría porque Hashem siempre nos da muchas oportunidades. Siempre nos va a dar y siempre nos está esperando y siempre Él espera la Teshuvah. Y después de eso también, de tomarse ese momento de duelo, no tampoco estar con culpa. La culpa no es algo, una cosa es Teshuvah, otra cosa es culpa. La culpa, o sea, estar constantemente sintiéndome mal y me afecta eso el día a día, esto no viene del lado de la santidad, aunque parezca que me estoy preocupando por algo malo que hice y estoy haciendo Teshuvah. No, así dice el libro de Kabbalah de Hasidut. Si eso me interrumpe mi día a día, me sabotea mi día a día, entonces, ese sentimiento de arrepentimiento o culpa no viene del lado de la santidad, sino que viene del lado de Sitrajara. Entonces, resumiendo, ¿cómo mantener la disciplina? Tomarse tiempo para uno, tomarse tiempo para ese microduelo, tomarse tiempo para reflexionar, racionalizar y darle gracias a Hashem también y entender también después de esto levantarse y seguir. Y también poner metas alcanzables día a día. Dice acá Edgardo, el sacrificio moderno es saberse concentrar. Así es, exactamente, está muy disperso. Dice Patricia, uno debe examinarse en qué está fallando y tratar de organizarse. Agendar cada día lo que se puede hacer para avanzar, aunque sea muy poco, tal cual. En eso se resume lo que hemos visto ahorita. Muy bien, así es. Bien, por acá tiene la mano levantada Edgardo y después Norma. Adelante, Edgardo. Ok. Bueno, buenas noches, Rabino. Muchas gracias por la clase, por este espacio. Bueno, Sí. quería más que todo hacer un pequeño comentario que es algo que yo he notado, porque como usted sabe, yo trabajo con actividades escolares Ujú, y, y a veces es bastante difícil mantener ujú. un estado de ánimo al momento digamos, de hacer alguna actividad. Entonces, eh, teniendo yo esa experiencia, yo a veces me pregunto, ¿cómo harán a veces los cantantes, los animadores, los deportistas, pero más que todos los cantantes, que ellos tienen que animar al público, los animadores tienen que... Entonces, vamos a suponer que tengan ese mismo día en la mañana una mala noticia o alguna situación con la disquera, la productora del evento, y les toca hacer un concierto delante de 50.000 personas, que entonces, pero Ujú, resulta ser que tienen un contrato firmado de $500.000 por presentación, y si no lo cumplen, le meten una demanda de $3 millones.
Entonces, Ujú, ahí no hay sentimiento ni ánimo que valga. Hay que, hay ujú, que, hay que hacer el trabajo. Entonces, yo creo que así tiene que ser con la Torá, por lo menos para el pueblo judío. O sea, el ujú, pueblo judío tiene que estudiar con ganas, sin ganas, rezar con ganas, sin ganas, por el ujú, compromiso que tiene con la humanidad y la recompensa, porque todo eso es por emuná, por recompensa. Entonces, bueno, no tienen un ujú. contrato fijo como los artistas, pero tienen un contrato, digamos, por emuná en el mundo venidero. Sí, Entonces, es buena, algo así. sí, muy buena analogía. Mira, yo creo que en verdad no es solamente para los judíos. Todos tenemos esa capacidad. Es el ejemplo que puse hace un momento, que de pronto una persona se siente, no sé, cansada o se siente triste, está en un duelo. Duelo me refiero de pronto a un duelo sentimental, alguna cosa. Y no puede dejar de ir al trabajo. Tal vez un día, tal vez puede ser que la acepten, pero tiene que cumplir con, o sea, si no hay una justa causa, que entre eso está contemplado en lo que son las leyes, la persona tiene que presentarse. Entonces, al final de cuentas, de eso se trata la vida. O sea, al final de cuentas, de eso se trata la vida. Porque uno vive situaciones a veces difíciles, que no libre, o sea, a veces pierde uno un ser querido, situaciones bastante difíciles, pero la vida sigue. ¿Qué hace uno? Tiene dos opciones. Seguir la vida como un muerto, vamos a decirlo así, o sea, hundido en la depresión y la tristeza, o levantar la cabeza y seguir la vida con vida, valga la redundancia, es decir, con lo que se llama vida y significa entender las etapas de la vida, entender los duelos, superar estas cosas y eso se llama resiliencia. Entonces también está relacionado con Netzach. Entonces, eso en verdad no solamente el tema de los cantantes, sino que todos, y tampoco los judíos, sino todo ser humano tiene esa capacidad y tiene ese sentido de compromiso que tenemos que desarrollar y que nosotros mismos hacemos esto, más allá de lo que tú dijiste de la recompensa o con el mundo, hay algo muy básico en lo que se empieza y es la responsabilidad conmigo, o sea, conmigo mismo. Conversamos eso en, en Shabbat con un invitado que tuvimos, de que estamos hablando de que de pronto sí, que el compromiso por la teoría de los mitzvot es un compromiso de uno con Hashem. Por mucho que tengamos una pareja o tengamos hijos, al final de cuentas el compromiso es individual. O sea, es mi compromiso con Hashem y cualquier otra cosa que no se alinea con eso y que digamos, me está impidiendo llegar a esos compromisos, pues tiene que quitarse de ahí para que uno pueda llevar esos compromisos. Entonces el compromiso es primeramente con uno. O es como el tema de Kashrut, también que yo soy más guía. También dicen, está dicho en los cursos de magia, dice que una persona que va a supervisar a las empresas tiene que ser una persona que sabe y que se cuida a sí mismo. Porque dice, si no se cuida a sí mismo, ¿cómo va a cuidar a otros? ¿Cómo podemos confiar en que cuide a otros? ¿Ya? Entonces tiene que, el compromiso en parte por uno y ahí cuando uno entiende ese compromiso, entiende que más allá de las situaciones difíciles, entiende que hay situaciones a veces bastante difíciles, pero hay compromisos que están por encima de esas situaciones, la persona tiene que obligarse a hacerlo, eso es disciplina en esos casos y sin duda también en el crecimiento personal, cuando yo entiendo la responsabilidad conmigo y entiendo en qué me estoy saboteando, entiendo en qué estoy fallando, pues ahí está el punto, por muy difícil que me cueste, tengo que establecer cosas para poder cumplirlos. Creo que es una buena analogía, muy bien, Edgardo. Por acá Norma y después Jessica. Gracias. Vale, Buenas noches, Rabino. Buenas noches a todos. buenas noches. Poquito mi pregunta es con lo de la bitácora. No, no logré escuchar bien, la verdad, esa parte porque mis hijas gritaron, Ujú, pero se me viene a la mente si puedo tomar la bitácora, mi bitácora personal, como la reflexión anual. Como acabo de pasar mi cumpleaños, entonces se me vino de inmediato. La reflexión sí, anual que uno hace pasa el toque. ajá, gracias, hacia uno mismo y ve. Este año, Baruch Hashem, sí vi puntos buenos, porque en la parte que usted leyó puedes ver cosas buenas en los demás. A mí me costaba ver cosas buenas en las personas, o sea, no es que miraba todo malo, pero Ujú, era como que si miraba algo malo en alguien, salía.
O sea, como que salía Ujú, tarde o temprano, sí, y también en mí misma, miraba muchas cosas malas. Entonces, en eso ahorita, ujú, me llevé a reflexionar ahorita cuando usted mencionó la bitácora, de que sí, muchas cosas sí como que me puse un check, ¿verdad? Me puse un check. ujú. Entonces, ¿podrías hacer una bitácora personal o tiene que ser diaria, igual que la agenda, o mensual? Sí, Ujú. bien, bien, muy Esa bien, es buena una. Luego pregunta. la otra pregunta. Sí. Pero yo creo que no pondría un tiempo, o sea, no podría decir que mensual, semanal o anual. Aquí realmente el objetivo es que la persona pueda conocerse ante las emociones que vive. Esto hoy se conoce como inteligencia emocional. Ya, o sea, uno experimenta emociones, sí, hay veces, a veces que uno no es que uno en verdad no las piensa. Y sabes, voy a ponerme feliz. No, a veces uno se siente feliz así por algo que pasó, lo que sea. Entonces, pero, o a veces uno se siente triste por ya tal o cual motivo, a veces no hay motivo. Entonces ahí donde uno debe hacer algo que se dice por allí en la psicología, dice racionalizar las emociones. Entonces, el objetivo de la bitácora que yo decía, hay quienes lo pueden llevar escrito, hay quienes de pronto no lo hacen escrito, pero el objetivo es que la persona tome esa conciencia de analizar sus emociones, ¿ya? Cuando está viviendo tal o cual cosa, ante una situación difícil, algo que pasó, lo que sea, uno experimenta muchas emociones, ya tristeza, frustración, etcétera, pero que uno tenga la capacidad de entender, identificar primeramente, identificar esas emociones y cuando las identifico, empiezo a racionalizarlas, eso me ayuda a mí a salir un poco de la situación de una manera, digamos, victoriosa. Entonces, todo el objetivo es empezar yo a identificar las emociones, a conocerme yo en mis emociones y después cómo gestiono las emociones. Algunos es recomendable que lo hagan por la bitácora, entonces como dije, no hay un tiempo, porque a final de cuentas eso es como yo voy escribiendo, me sentí tal a cual decía al día, pero me di cuenta que esto por esto, o sea, es algo muy personal, yo creo que eso es algo que es como se parece a un diario que nadie va a tocar, ni es algo muy personal, donde uno va conociéndose. Y ahí al mismo tiempo va a poder entonces desarrollar la inteligencia emocional o el trabajo en las cualidades. Entonces no hay un tiempo específico. Lo importante lo puedes hacer lo que a ti te quede más fácil. Lo importante es que se consiga ese objetivo y es conocerse a uno, identificar las emociones en ciertas situaciones y poder entonces gestionarlas. Eso es lo que se busca con eso. Ok, Mm. sí, gracias. No, me parece interesante que dice racionalizar las emociones y también me gusta escuchar la psicóloga y tiene muy buenos libros, Marian Rojas Ujú. Estapé, y justo ella recomienda el libro Hacia una vida ¿cómo se llama? ¿Con sentido? Plena de Ajá, sentido. plena de sentido para cuando ella explica esa parte, un poco racionalizar las emociones, y Ajá. justo me llama la atención que desde el punto científico de ella, Ujú. dice que recomienda mucho ese libro, ¿no? Y dice que una persona que no tiene su propósito, o sea, que no ha encontrado su propósito y no está firme en su propósito, entonces Ujú. no puede canalizar y no puede racionalizar las emociones. No sé, me pareció muy interesante todo Claro. y desde el punto de vista. La otra pregunta, Ujú. con la autocompasión, Ujú. em, ¿podría yo decir que si me tomo una pausa, por ejemplo, como soy muy acelerón, ¿verdad? Ujú. Para no llegar al tema de frustrarme y de sentirme muy agotada y así, me autocompadezco de mí misma poniendo alto a ciertas actividades o a ciertas cosas o Ujú. inclusive emociones, no se podría decirlo, pero, o sea, no es que las aparto, sino que como que las evito un poco, sé que están ahí, pero le digo, ok, esto ahorita no lo puedo tomar, esto ahorita no lo puedo resolver y enfocarme en otro. Eh, Sí. eh, podría ser, o sea, no sé, lo estoy entendiendo, como todo lo tomo para mí, ¿verdad? Que me estoy Sí. tomando una autocompasión, porque al año pasado Ujú. acá, también en esta parte del libro, yo encontré que yo estaba, el año pasado no estaban las explicaciones, ¿verdad? Entonces yo lo Ujú. tomaba que me estaba autocompadeciendo
porque no podía hacer muchas cosas. Y Ujú. entonces ahora encuentro que lo que yo estaba haciendo era que me estaba comparando con personas que no era mi misma situación. Entonces no hay Ujú. comparación. Entonces ahora digo, entonces no, la autocompasión es, eh, eh, como usted aquí lo pone, no castigarse, sino que, Ujú. ok, esto por ahora no lo puedo hacer, esto por ahora no lo puedo resolver, lo aíslo y me enfoco en otra parte que sí pueda ahorita. ¿Puede ser es una autocompasión? Sí, tal cual. Mira, pensemos a veces mira lo difícil que es en principio eh, racionalizar una idea que, que a veces racionalizarla para uno, pero que normalmente para otros la hacemos. ¿Qué es la compasión? Pensemos cuando nos compadecemos del prójimo, qué significa que de cierta forma sentimos empatía por su sufrimiento, por lo que está pasando, y hacemos algo que le pueda ayudar a aliviar esa carga, a aliviar ese dolor o esa. Entonces, viste que es más fácil entenderlo hacia el otro, pero bueno, ahora llevo eso hacia mí. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo llevo hacia mí? Pues yo también debo amarme a mí mismo, como dice la Torá, y se llama a tu prójimo como a ti mismo. También debo sentir compasión, que es una expresión de Gesed, hacia mí. Y entonces yo debo, tal cual como tú dijiste, bueno, ahorita tengo temas que abordar, pero no me siento con la mente para eso. Me siento agotado, siento que ahorita no puedo enfocarme en eso, no voy a tener la mentalidad, no voy a tener lo que necesito para esto, entonces lo aparto. Ok, eso es compasión. Lo mismo que una persona que de pronto está en una situación difícil y tú le vas a llevar cosas que le van a hacer sentirse peor, no lo estás compadeciendo. Entonces tú esperarías el momento adecuado para decirle a la persona aquello que de pronto le va a afectar. Entonces, compadecerte de esa persona es precisamente buscar el espacio apropiado, buscar el momento apropiado para decirle o para hacer lo que haya que hacer, de tal forma que se aliviane su dolor, su sufrimiento. Lo mismo con uno. Ese dolor puede ser cargas, puede ser estrés, puede ser situaciones que uno puede aplazar precisamente por compadecerse. Y como dije, el GESED, o sea, también está enfocado con esta cualidad, el amor, la compasión, se puede distorsionar cuando en vez digamos, de ser algo que me aliviane, llego entonces a victimizarme. Eso es diferente. Ahí se distorsiona la compasión. La autocompasión se vuelve más bien, se vuelve algo que no le ayuda a crecer, sino todo lo contrario, que hunda a la persona. Pero lo normal es eso, lo que entiendo del lado correcto es eso, es entender cuándo es el momento adecuado, entender cuándo tengo que hacer un alto, entender cuándo también tengo que tomar un tiempo para mí, etcétera, y aplazar otras cosas porque no es el momento. Eso es compasión, tal cual como tú lo estás diciendo. Ok, Autocompasión. gracias. Sí. Bueno, chicos, les deseo a todos una excelente noche, un feliz resto de semana. Por acá ya no hay más preguntas en el chat. Entonces, muchas gracias por la asistencia, gracias por las preguntas, por la participación. Muy buenas preguntas. Que Dios les bendiga muchísimo y escuchamos buenas noticias. Chao, chao. Igualmente, Gracias, Ramiro. Raf. Gracias, Bueno, Ramiro. chao. Gracias, Rob. Bueno, Chao. gracias.